¿Qué te parecería llegar a un jardín hermoso, bastante amplio, lleno de árboles en los que emanan frutos y se ven muy jugosos y apetitosos? Flores y plantas por todos lados, casi hasta podría parecerse al paraíso que tanto describen en la Biblia. Te sientes muy tranquilo y sin ninguna preocupación. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué repentinamente sientes que te falta el aire? Poco a poco se nubla tu vista y te da mucho sueño. A pesar de eso, sientes calma. Hola, soy el Apogo y te presento nivel 3014, Jardín Envenenado. Este no es clasificado como zona de muerte. Es completamente inseguro para quien se adentra en el lugar, imposible habitar en el lugar por su ambiente totalmente venenoso para quienes se adentran. Bueno, esto lo digo más que nada por obligación, ¿verdad? Ya saben, es el 3015º nivel de los bárbaros porque existe el 0 y bla 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 bla. En este lugar podremos observar un jardín enorme, el cual estará repleto de raíces, hojas muy verdes, flores y árboles. De hecho, en algunos árboles tienen frutas, dándonos a entender que de ahí podría proveer comida. Sin embargo, recordando el nombre que se le dio al nivel, esto no creo que sea muy seguro de consumir. Al llegar al nivel podremos encontrarnos con una gran puerta, que al parecer está hecha de oro, solo que vendrá adornada con flores y arbustos a su alrededor. El grupo mayor de exploradores recomienda no abrir esta puerta, ya que al ingresar al jardín la mayoría de los exploradores han sido sucumbidos por este lugar, y solo decimos la mayoría, pero en realidad solo uno ha podido sobrevivir ante este nivel. Este lugar es tan peligroso que las mismas entidades que tienen la desgracia de entrar aquí también han perecido por el veneno tan fuerte que se emana de este lugar. Hubo gente que al entrar a este nivel lo pudieron describir como un lugar hermoso y tranquilo, donde se puede sentir vivo y armonioso, pero todos esos viajeros tuvieron el mismo tráfico destino. Los viajeros que llegan a este lugar siempre es lo mismo, se tienen confiados, pero al transcurrir unos minutos estos mismos caen al suelo, y eso se debe a que el mismo aire que se respira aquí es venenoso, pero se dice que aquí mismo se puede encontrar fuentes de agua. El nombre no es de adorno y como ya vimos, todo aquí es venenoso, entonces no sería descabellado pensar que el agua que emana de la misma fuente también lo es. Aquí encontraremos muchos tipos de plantas, pero resaltaremos solo las más importantes. Césped, zacate o pasto, como ustedes quieran decirle a esto, yo le diré zacate y me vale porque es mi vida y mis huevos. Pues se dice que al tocar el pasto sin el calzado adecuado podría provocarte una hinchazón muy dolorosa. Esta puede ser calmada con agua de almendras, pero solo te calmará el dolor y un poco de la hinchazón. Árbol de la muerte. Este árbol es muy parecido al árbol Hippomane mancinela, o para los compas, árbol de la muerte de los front rooms. Este árbol es de unos colores sumamente vivos, produce una fruta verde parecido al tomatillo. La diferencia entre este árbol y el que existe en los front rooms es que este mismo es totalmente venenoso. El simple hecho de tocarlo podría costarte una extremidad, ya que a veces se tiene que recurrir a la amputación de la extremidad del desafortunado viajero. Esto es tan venenoso que respirar al lado de él durante un minuto puede ser letal. También puede afectar a otras entidades y como este árbol puede hacer esto, el grupo mayor de exploradores busca la forma de almacenar este árbol con el fin de poder usarlo contra otras entidades. Adelfas. Estas son muy similares a las que existen en los front rooms. Respirar cerca de esta flor es sumamente peligroso, ya que el viento se encargará de que circule el polen que emana de la misma flor. Rosales. Estas tendrán unas espinas algo más grandes. Estas mismas podrán deshacer cualquier tipo de ropa de cualquier material exceptuando el metal. Aunque existe un traje que misteriosamente te mantiene totalmente seguro en este nivel. Este fue apodado como traje de jardín y se encuentra en el nivel 1244 junto a varios tipos de objetos.
Si esto te parece peligroso, esto se pone cada vez peor, mano. Aquí en el nivel 3014 existió un evento apodado como Colores en Sangre, y este consiste en que toda la flora que existe en el nivel cambiará a un color rojo, literalmente al color que tiene en la sangre. Estas mismas drenarán a cualquier viajero, entidad o cualquier ser vivo que se encuentre dentro del nivel. Supongo que exceptuaremos a las entidades que habitan en este mismo lugar. Estos mismos no tienen ni siquiera que estar vivos para ser drenados, pero eso no le quita lo peor que podría pasarte, como que te agarren vivo, ya que no saben cómo describir la sensación más que con un dolor indescriptible. Se rumora que este evento termina cuando la presencia de los viajeros se desvanece, ya sea escapando del nivel o muriendo en este mismo. Sin embargo, esto no está confirmado. Este lugar de por sí es sumamente peligroso, pero ¿me creerás que a pesar de todo esto existen entidades aquí? Pues en efecto, mi estimado Tragapitos, son dos criaturas que a pesar de ser muy diferentes entre ellas, complementan en algo este lugar. La primera es apodada como Serpiente Brillante. Es una serpiente que mide 4 metros de largo y tiene una mordedura que mata al instante. Esta misma tiene dos colores, rojo y celeste, que son muy llamativos de hecho. Esta entidad no es agresiva a menos de que te acerques a su territorio, y tú sabrás que es su territorio si encuentras un rastro de baba de colores brillantes, ya que la serpiente deja este rastro por donde va. A pesar de ser una serpiente sumamente inteligente, no tiene la habilidad de hablar. Es recomendado que al ver los rastros des marcha atrás, ya que esta misma es muy rápida, logrando moverse a una velocidad de 35 km por hora. La segunda entidad es una paloma, la cual es apodada como Pichón Colorido. Es como las palomas que pueden encontrar en los front rooms, solo que estas vienen con dos cabezas y hacen una especie de canto que es descrito como un canto hermoso. Este canto, al ser escuchado, puede hipnotizar al viajero para que éste atente contra su vida tocando cualquier tipo de flora que pueda encontrar en el nivel. Estos mismos nunca están solos, suelen estar en parvadas de 10 a 16 pájaros. Por alguna razón extraña que no se comprende, no pasan de los 17. A pesar de ser palomas, estas se comportan como cuervos. Aquí es donde tiene sentido por qué te hipnotizan para atentar contra tu vida, ya que estos al ver un cadáver van y consumen para su supervivencia. Lo recomendado aquí es que lances algún alimento para que se distraigan y puedas huir y no escuchar su canto, ya que este tiene un efecto por un periodo de tiempo. Una curiosidad que me dio es el saber cómo se encuentran estos niveles. Pues mira, este nivel fue descubierto el 12 de septiembre del año 2021 por un explorador del grupo mayor de exploradores. Este viajero tuvo la desgracia de encontrarse una planta extraña en el nivel 165 y hacer no clip. Cuando llegó a nivel 3014, lo primero que hizo fue recopilar información a la base del grupo mayor de exploradores. Después de eso, murió a causa del veneno que hay en el nivel, por lo mismo que no se puede establecer colonias ni puestos de avanzada. Muy feo la verdad, pero en caso de que te sientas la mera verga y sientas que puedes sobrevivir a este lugar o simplemente quieres evitar caer por accidente, te puedo decir las entradas, las cuales hasta ahora son 4. La primera es la que mencionamos anteriormente cuando hablábamos sobre el descubrimiento de este nivel. Al estar en el nivel 165, encontrarse con una flor rara de colores muy brillantes y hacer no clip hará que llegues aquí. La segunda es el nivel 265. Si encuentras un árbol hermoso y haces no clip, llegarás aquí. El tercero es, si en cualquier nivel donde este mismo tenga muchas puertas, encontrarás una con flores y la palabra hermoso en ella. Te transportará aquí. Así que mucho ojo, mano, para que no caigas por accidente a este lugar. Pero en el caso de que sin querer hayas hecho alguna de estas cosas y tuviste el infortunio de caer en el nivel 3014, existe una salida descubierta. Y es que cuando encuentras un portón de metal negro y oxidado con mucha flora alrededor muerta, atraviésala para ser transportado a un nivel aleatorio. Esto puede ser mejor o peor dependiendo de qué nivel te lleve, pero pues en un lugar donde cada segundo vivo cuenta y si hay alguna forma de sobrevivir, pues hay que aprovecharla. Momento, ¿qué es esto? Es la nota que dejó el viajero que entró por primera vez al nivel. Veamos esto. Llevo poco tiempo aquí,
Pese a eso, siento que estuve años. Como desearía regresar a casa, jugar con mi familia. Debería estar con ellos y no en este infierno. Tengo los pies hinchados, mis pulmones. Siento que están a punto de colapsar, mis huesos rotos. No hay nada que pueda hacer ahora. Solo tengo una linda vista que se convertirá en mi tumba. Un lugar hermoso que tortura a sus huéspedes. Me recuerda a ese nivel lleno de esas cosas amarillas con sonrisa. Logré escapar de ellos, pero de esto no creo tener oportunidad. Ni siquiera encuentro algo de recursos, algo que me pueda ayudar. No hay nada ni nadie. Por favor, algún agente del grupo mayor de exploradores. ¿Por qué no están cuando los necesito? Prometo regresar con ustedes, con la información que necesitan. Por favor, paren esto. Estoy sufriendo, ya no puedo más. Y escribo esto en un papel porque no intento buscar una salida. Bueno, es obvio que este es mi destino, pero sigo aquí. Bueno, no por mucho tiempo. Sé que mis minutos están contados. Veo algunos árboles, flores, una serpiente y palomas acercándose. Solo tengo este cuaderno. Todo por mi error. Porque nunca aprendo. Mi maldita curiosidad me va a matar. Solo espero que cualquiera que encuentre este cuaderno esté bien y logre salir de este nivel. Para que avise a los exploradores y que no cometan mi error. Pensé que iba a morir lleno de mis seres queridos junto a una linda esposa. Pero nada de eso. Solo moriré en este paraíso infernal. Así que